Irán ha confirmado oficialmente que sus instalaciones nucleares, incluyendo las plantas de Fordo, Natanz e Infant, sufrieron graves daños tras los bombardeos perpetrados por Estados Unidos el pasado domingo. Esta es la primera vez que Teherán reconoce la magnitud de los perjuicios causados por los ataques. La noticia surge en medio de una supuesta tregua entre Irán e Israel, medida por el presidente estadounidense Donald Trump. Al parecer logró la primera noche sin incidentes, aunque la situación sigue siendo frágil. Desde La Haya, en el marco de la cumbre de la OTAN, el presidente Donald Trump defendió enérgicamente la efectividad del impacto, calificando los bombardeos como un punto de inflexión en el conflicto nuclear con Teherán. Trump afirmó que la ofensiva tuvo un impacto devastador en la planta de enriquecimiento de uranio de Fordow, generando una fuerte controversia al comparar la magnitud de los daños de las bombas atómicas lanzadas sobre la ciudad japonesa de Hiroshima y Nagasaki a finales de la Segunda Guerra Mundial. Fue tan potente que puso fin a la guerra, declaró Trump, refiriéndose al conflicto entre Irán e Israel. Aunque matizó que no quería utilizar el ejemplo de Hiroshima o Nagasaki, sostuvo que en el fondo es lo mismo, y que ello también puso fin a una guerra. Esto ha puesto fin a otra guerra de una forma distinta, pero fue igual de devastador. La operación militar se centró en Fordow, considerada el corazón del programa nuclear iraní. El secretario Hassan explicó que el ataque empleó aproximadamente 3.600 kilogramos de explosivos, utilizando una estrategia de 6 municiones por cada objetivo clave. Lo cierto es que, a pesar de un informe preliminar del Pentágono que sugería daños moderados, la administración Trump instó en una destrucción total de la planta. El presidente indicó que Israel, a través de su primer ministro Benjamín Netanyahu, también proporcionará datos claves para confirmar la magnitud del daño. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán admitió los graves daños, horas después de que Trump cuestionara el informe de inteligencia sobre el impacto real. La administración Trump defendió la legalidad y eficacia de la acción militar como una medida decisiva para evitar una escalada bélica en Medio Oriente. Sin embargo, la discrepancia entre la versión oficial y el análisis técnico del Pentágono ha generado interrogantes y diversas interpretaciones en la comunidad internacional, que sigue de cerca los acontecimientos y debates sobre los límites del uso de la fuerza militar. Por otra parte, Donald Trump calificó la reciente cumbre de la OTAN en La Haya como un gran éxito, elogiando las decisiones de los 32 Estados miembros que incrementan drásticamente su gasto en defensa. Según lo acordado, los países de la Alianza Atlántica se han comprometido a elevar su inversión en defensa hasta un 5% de sus respectivos productos internos brutos nacionales para el año 2035. Trump, un firme impulsor de esta medida, subrayó la importancia que su administración otorga a este momento significativo en el gasto militar de la alianza. Paralelamente, China ha culpado a Estados Unidos por el inicio de la crisis nuclear iraní y ha instado a una solución negociada para el conflicto. En una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU, Fun Kong, representante permanente de China ante las Naciones Unidas, afirmó que Estados Unidos se retiró unilateralmente del acuerdo nuclear con Irán en 2018, restableció y endureció las sanciones e impuso una campaña de máxima presión que impidió a Irán beneficiarse de los incentivos económicos del pacto, forzándolo a reducir sus compromisos. El diplomático chino también señaló que algunos miembros del Consejo de Seguridad, en un intento por justificar las acciones militares de Israel y Estados Unidos, se han limitado a acusar a Irán de violar sus obligaciones de no proliferación. Foucault afirmó que Estados Unidos, a costa de su propia credibilidad, lanzó ataques militares contra instalaciones nucleares iraníes, socavando el proceso de negociación que él mismo inició. China condenó inequívocamente estas acciones, calificándola como una grave violación del derecho internacional y de la soberanía iraní, y advirtió que atentar contra las instalaciones nucleares bajo salvaguardia de la OIEA sienta un mal precedente que amenaza el régimen internacional de no proliferación. Foucault defendió la sinceridad de Irán en la resolución de la crisis nuclear, señalando que Teherán ha declarado repetidamente que no pretende desarrollar armas nucleares y que ha llevado a cabo varias rondas de negociaciones profesionales y pragmáticas con Estados Unidos de manera constructiva. El embajador chino criticó a algunos países por citar parcialmente el informe del director general del Organismo Internacional de Energía Atómica
e ignorar la cooperación de Irán en el organismo, lo que según China puso en peligro el diálogo y agravó la tensión. China considera que aún hay esperanza de alcanzar una solución pacífica a la cuestión nuclear iraní, ya que no se han agotado todas las vías diplomáticas. China, como miembro permanente del Consejo de Seguridad, se comprometió a mantener una posición objetiva e imparcial y a desempeñar un papel constructivo en el restablecimiento de la paz en Oriente Medio. Adicionalmente, China anunció que hará todo lo posible para ayudar a evacuar a los ciudadanos chinos, incluidos los de Taiwán, afectados por el conflicto en curso entre Israel e Irán. La embajada china en Israel ha emitido avisos para que los ciudadanos chinos se registren con el fin de recibir asistencia de evacuación. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, no acudirá en persona a la próxima cumbre del Grupo BRICS, que se celebrará en Brasil del 6 al 7 de julio. La decisión informada por el crimen se debe al temor de ser arrestado en el cumplimiento de la orden emitida por la Corte Penal Internacional en marzo de 2023, que lo acusa de presuntos crímenes de guerra relacionados con la deportación forzada de niños ucranianos. Yuri Usakov, asesor internacional del Kremlin, explicó que la ausencia de Putin está directamente relacionada con las ciertas dificultades en el marco de las demandas de la Corte Penal Internacional, y señaló que el gobierno brasileño no ha podido mantener una posición firme que permita a nuestro presidente participar en esta reunión. En lugar de la asistencia presidencial de Putin, Rusia será representada en la cumbre por el ministro de Exteriores Sergei Lavrov. Putin, por su parte, participará en el evento por videoconferencia. Cabe destacar que el presidente chino Xi Jinping tampoco asistirá a esta cumbre. El presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva había invitado a Putin a la cumbre del G20 en Río de Janeiro en diciembre de 2023. Sin embargo, Lula aclaró posteriormente que el líder ruso tenía que afrontar las consecuencias de la orden de arresto de la Corte Penal Internacional, enfatizando que Brasil, como miembro fundador del organismo, dejaría a la justicia brasileña la decisión sobre un posible arresto. A pesar de la orden del arresto, Putin realizó un viaje a Mongolia en septiembre del año pasado, siendo esta su primera visita a un Estado miembro de la Corte Penal Internacional desde que se emitió la orden. Las autoridades mongolas no procedieron con su detención. En los últimos 2 años, el mandatario ruso ha visitado varios países como China, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Corea del Norte, Vietnam, Mongolia y varias repúblicas exsoviéticas. Nos vemos en un nuevo capítulo de Antes del Fin del Mundo.